Tras dar vida a mi hija, él me dejó solo con 7 euros. Lo que sucedió después es increíble. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave susurro de la respiración de mi bebita. Miraba su carita sonrojada mientras recordaba la fría realidad que había irrumpido en mi vida. Justo en el instante en que di a luz, mi pareja decidió que era demasiado para él. Lo que había sido un momento de alegría fulgurante se tornó en soledad aplastante. 7 euros en mi cuenta bancaria y el peso abrumador de la responsabilidad sobre mis hombros. Mi mente corría, acelerada y desbordada de pensamientos. Mis sueños de enfermería parecían desvanecerse entre las facturas impagadas y las noches de insomnio. Las enseñanzas de mi madre reverberaban en mi cabeza, recordándome que la dignidad y la fuerza del trabajo honesto eran lo único que realmente podría sostenerme. Pero, ¿cómo podía ser una madre y una estudiante al mismo tiempo? La presión me ahogaba, y no podía evitar sentir que, a pesar de ser madre, había fracasado como pareja y como mujer. Las semanas se convirtieron en meses. Encontré un trabajo en un pequeño consultorio médico, pero el ambiente se tornó hostil. Algunos de mis colegas me miraban con condescendencia, como si mi dedicación fuera una broma. Yo, una madre soltera, intentando retomar mis estudios en medio del caos, era mirada con escepticismo. Pero no me dejaría derrotar. Cada noche, cuando mi hija dormía, iluminaba la habitación solo con la luz de mi lámpara de escritorio, sumergiéndome en libros que parecían cambiar de página sin mi voluntad. La ansiedad y la desesperación se convertían en mis consejeros, atravesando cada línea que leía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Nupo logré obtener una beca. Era la luz que había estado buscando, la posibilidad de terminar mis estudios. Pero entonces un mazazo inesperado. Mi amigo de la universidad fue despedido, y aunque me había apoyado todo este tiempo, la incertidumbre de no tener dinero para ayudarlo me desgastaba. Me sentí responsable. Debía actuar. Emprendí el camino de hacer frente a las injusticias de una manera que jamás imaginé, encarándome con las autoridades del colegio. Estaba viviendo una realidad que no deseaba, enfrentando a aquellos que intentaban silenciar mi voz. Cada encuentro dejaba una huella más profunda en mi corazón. La angustia de ver cómo las injusticias se repetían y cómo mujeres, como yo, sufrían en silencio. No solo luchaba por mi amigo, sino por todas las que, como yo, se habían sentido impotentes y aplastadas por el sistema. A medida que avanzaba, la presión se incrementaba y mi tensión interna crecía. Me preguntaba, ¿realmente tendría suficiente fuerza para enfrentar lo que se avecinaba? El eco de las palabras de mi madre resonó en mí. La unión y el amor son más fuertes que cualquier adversidad. Cuando finalmente me presenté ante la audiencia, el alma me temblaba. Sabía en lo más profundo que esto iba más allá de buscar justicia individual. Al mirar a mi hija, su perdurante mirada inocente me impulsó a seguir adelante. La pregunta que me atormentaba era si era mi amor el que realmente sostendría mi lucha, un amor que, aunque poderoso, podía no ser suficiente. ¿Podría realmente confiar en que mis esfuerzos abrirían las puertas que había cerrado el pasado? Mi cuerpo se sentó en la silla del auditorio, una mezcla de nervios y determinación invadiéndome. Las miradas escudriñadoras de algunos compañeros, un recordatorio constante del juicio que enfrentaba. Había llegado a un punto en que no podía permitirme dudar. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de mi lucha, mis miedos y mis esperanzas. Me planté,
¿Sería capaz de expresar adecuadamente mi verdad? Mientras exponía la situación de mi amigo y la injusticia que había enfrentado, pude sentir el poder de mi voz resonando. Cada frase, como si fueran las olas del mar, navegaba entre mis recuerdos. Las dificultades de ser madre, estudiante y defensora. Mi subconsciente, ansioso por ser escuchado, gritaba por cambiar el desgastado paradigma que se cernía sobre mí, sobre nosotras, pero también había un hilo de duda. ¿Qué sucedería si mi esfuerzo no daba frutos? A medida que terminaba mi intervención, un silencio pesaba en el aire, como si el tiempo se detuviera. Mis ojos buscaron a mi hija en la primera fila. Su expresión inocente iluminaba la sala. Ella era el faro en medio de la tormenta, un recordatorio constante de que mis sacrificios tenían un propósito. Sin embargo, mi emoción se tornó en miedo cuando el director del colegio se levantó, acentuando su autoridad con su porte. La respuesta que recibí fue un golpe bajo. En lugar de la empatía que anhelaba, unas palabras frías cortaron el hilo de esperanza que había tejido. No podemos hacer nada al respecto, dijo. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Un torrente de emociones turbulentas surgió en mí, la frustración me consumía, pero, en el fondo, una llama de rabia empezaba a tomar forma. ¿Cómo era posible que, en lugar de justicia, recibiera indiferencia? Este momento marcaría un cambio en mí, no permitiría que mis esfuerzos se desvanecieran. Así, decidí buscar a otros estudiantes que también enfrentaban desigualdades. Los días seguían siendo un desafío, pero sentí que una red de apoyo comenzaba a tejerse. Nos reunimos en la biblioteca del campus, intercambiando historias y experiencias. Cada voz, un eco de sufrimiento pero también de lucha. Al compartir nuestros dilemas, encontré la fuerza en la diversidad de nuestras luchas. Sin condición, comencé a notar cambios en mí. La confianza que había estado escondida resurgía. Era un nuevo comienzo, una especie de renacimiento. Sin embargo, una sombra aún acechaba en mi mente, la precariedad económica. Necesitaba más que esta comunidad. Requería estabilidad para mi hija y para mí. Entonces, mientras exploraba cómo implementar un plan que beneficiara a mis amigos, también consideré la posibilidad de iniciar un pequeño negocio relacionado con mis habilidades en cuidados de salud. Había un potencial allí, y necesitaba aprovecharlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras esbozaba un plan, se me ocurrió que podría organizar talleres de educación en salud para madres jóvenes. Podría combinar mis conocimientos académicos con mis experiencias personales. Esta idea generó entusiasmo y determinación dentro de mí. Sin embargo, la duda se deslizó en mi mente nuevamente. ¿Estaría preparada para asumir tantas responsabilidades al mismo tiempo? Con esos pensamientos girando, comencé a visualizar el futuro. La imagen de mi hija, vestida con una bata de enfermera, brilló en mi mente como un faro. Era un recordatorio tangible del porqué de mi lucha. Sin embargo, eso significaba enfrentamientos futuros no solo con la administración del colegio, sino también con quienes veían mi éxito como una amenaza. Estaba dispuesta a enfrentar esos obstáculos con la firmeza que necesitaba. La respuesta parecía estar más allá de mi alcance, y el camino estaba lleno de preguntas sin respuestas. En un mundo que a menudo silencia las voces de mujeres como yo, estaba lista para gritar más fuerte que nunca. Pero para llegar allí, necesitaba un aliado, un apoyo que pudiera dar lugar al cambio. ¿Quién se uniría a mí en esta lucha que, por fin, sentía que era mía? Un torrente de preguntas martillaba en mi mente mientras me adentraba en la biblioteca, el lugar que había comenzado a convertirse en mi refugio. ¿Cómo podría llevar a cabo mi idea de los talleres de educación en salud? ¿Sería capaz de atraer participantes y generar un impacto real? Sentía una combinación de emoción y temor al contemplar la magnitud del cambio que anhelaba.
Los rostros de los otros estudiantes me miraban con la misma mezcla de esperanza e incertidumbre que sentía. Era un grupo heterogéneo, cada uno con sus historias únicas de lucha. Rita, una madre soltera que había perdido su trabajo, traía consigo una desesperación palpable. Luis, un joven valiente que había superado un trauma personal, se mostraba escéptico pero abierto a nuevas ideas. Juntos, nos comprometimos a crear un espacio donde nuestras voces pudieran alzar el vuelo. Uno de los días, mientras compartíamos nuestras experiencias, un momento de revelación me sacudió. Me di cuenta de que no solo había personas dependientes de la asunción del trabajo social. Había un auténtico potencial dentro de cada uno para convertirse en agentes de cambio. Esta perspectiva despertó en mí un sentido renovado de propósito. Comencé a trazar un mapa de las habilidades que cada uno poseía y que podrían aprovecharse en conjunto. Con cada reunión, crecía no solo nuestra red de apoyo, sino también mi autoconfianza. La planificación de los talleres se convertía en una tarea más tangible. Dividí las responsabilidades. Rita se encargaría de la logística, Luis se ofrecería a hablar sobre salud mental. Yo sería la coordinadora, encargada de guiar y unir nuestras energías creativas. Pero el siguiente desafío se presentó antes de lo que imaginaba. A medida que avanzábamos, me encontré con mi primera resistencia. Un correo electrónico de la administración del colegio llegó a mi bandeja de entrada. Los talleres de salud no están autorizados sin la supervisión del personal docente. La frustración volvió a asaltarme, como un eco del desánimo que había experimentado antes. Sin embargo, esta vez la chispa de la rabia se transformó en una poderosa motivación. Aquella respuesta era un obstáculo, pero no uno insalvable. La determinación se afianzó en mi ser. Comencé a trazar un plan alternativo. ¿Qué tal si realizábamos talleres en espacios informales? La biblioteca misma, que ya nos acogía, podría ser nuestro escenario. La idea de realizar talleres de forma clandestina me excitaba y aterraba a la vez. Pero, ¿podía arriesgarme? Una parte de mí temía las consecuencias de desafiar a la autoridad, pero otra se sentía empoderada por la posibilidad de actuar. Mientras tejía este hilo de esperanza, se me ocurrió que quizás había oportunidades de colaboración fuera del colegio. Empecé a investigar organizaciones locales que trabajaban en áreas similares. La idea de contactar a grupos que habían enfrentado resistencia antes me llevó a pensar en mi amiga Teresa, una activista de salud comunitaria que había luchado contra vientos en contra similares. La situación exigía acción. Con una mezcla de ansiedad y emoción, tomé mi teléfono y marqué su número. Recordaba la última vez que hablé con Teresa, su risa era contagiosa, pero ahora solamente un nudo en la garganta. ¿Sería este el empujón que me llevaría a la puerta de oportunidades que había estado buscando? ¿Podría ella ofrecernos el apoyo o la red que necesita? Sin embargo, el momento se sentía como un precipicio. ¿Podría ser este el paso que necesitaba para lanzar el proyecto? El timbre del teléfono resonó en mis oídos mientras intentaba calmarme. Sus palabras podían ser la clave para la legitimidad de nuestros esfuerzos. Mientras la llamada se conectaba, su voz vibró en el aire, fresca y familiar, como un faro en la oscuridad. Con un profundo respiro, me preparé a compartir mis deseos, pero algo en su respuesta alteraría radicalmente mis planes. ¿Qué podría salir de esta conversación que me llevara a confrontar mis miedos más profundos? El eco de la voz de Teresa resonaba en mi mente, vibrante y llena de energía. Me sentía al borde de un abismo. La forma en que formuló las palabras me hizo reflexionar sobre la dirección que debía tomar. ¿Qué necesitas realmente?, me preguntó. La simplicidad de la pregunta se convirtió en una trampa. Proyectaba todas mis inseguridades. Comencé a dudar del camino elegido. ¿Era válido arriesgarme a enfrentar las autoridades sin una base sólida? ¿Podría sostener la responsabilidad de generar expectativa en los demás con un plan que aún estaba en pañales?
Quiero crear talleres sobre educación en salud. Pero me han frenado, le confesé, sintiendo como la ansiedad se deslizaba por mi nuca. Teresa escuchó con tranquilidad y tras una pausa sus palabras fluyeron con la misma confianza que la recordaba. No dejes que te detengan. Siempre habrá obstáculos, pero eso no impide que puedas intentar algo nuevo. Su voz se volvió un ancla en aquel mar de incertidumbre. Así empezó una conversación que desató una lluvia de ideas en mi mente. Hablamos de estrategias para abordar a la comunidad y a otras organizaciones que podrían estar dispuestas a colaborar. A medida que Teresa compartía sus experiencias pasadas, una chispa de audacia encendió mi corazón. Me sentí capaz de superar el miedo. Comprender que había otros que habían recorrido caminos similares me hacía sentir menos sola. La intensidad de la charla me empujó a reflexionar sobre mis propias habilidades. Determiné que si Teresa había logrado abrir puertas, yo podía aprender a hacerlo también. ¿Puedo contar contigo al menos para el primer taller?, le pregunté, sintiendo que la energía de la conversación comenzaba a transformarse en un compromiso palpable. Mi Jishu quisiera un acuerdo informal, pero la promesa de su apoyo me dio alas. Después de la llamada, me di cuenta que había dado un paso vital hacia mi crecimiento. No solo había abierto un canal de comunicación con alguien que sabía moverse en el ámbito que yo deseaba explorar, sino que había comenzado a desafiar las limitaciones autoimpuestas. Las palabras "puedes hacerlo" reverberaban en mi mente. A lo largo de los días siguientes, mi enfoque cambió. En lugar de temer la resistencia, empecé a verla como parte del proceso. Mi mente se ocupó de trazar un plan con más claridad. Comencé a trabajar en un esbozo que incluía los temas que quería abordar: nutrición, salud mental, enfermedades comunes. Expandí mis ideas sobre cómo podría compartirse ese conocimiento sin la validación que normalmente se busca en un ambiente académico. Pronto, estaba organizando reuniones con personas interesadas para obtener retroalimentación. El deseo de ser un agente de cambio se volvió un imán para otros que querían hacer lo mismo. Con cada reunión, la red se amplificaba. Rita estaba más involucrada, y Luis ofreció su perspectiva sobre lo que podría ayudar a conectar emocionalmente con el público. Al compartir ideas, me sentía menos como la protagonista en un viaje solitario y más como parte de una comunidad en crecimiento. Sin embargo, el proceso también trajo consigo momentos de duda. Al asentarme en las conversaciones, me di cuenta de lo frágil que podía ser la autoconfianza. Los antiguos patrones de duda regresaban a asomarse. Cuestionaba mis capacidades y la validez de las voces que invitaba a mi proyecto. Pensamientos como ¿qué sabes tú sobre la educación en salud?, luchaban por hacerse un lugar en mi mente. Pero la voz de Teresa resonaba en mis pensamientos: no importa lo que otros digan. Lo que importa es que estés dispuesta a aprender. Aquella noche, mientras revisaba mis notas, una idea surgió intacta y llena de potencial. Un encuentro abierto donde todos pudieran compartir sus experiencias y aprender juntos. Llamarlo el taller de saberes. La emoción iba en aumento. Pero, ¿podría realmente reunir la valentía para lanzarlo sin el visto bueno? Podía sentir el giro del destino, una decisión que me llevaría a confrontar mis propios límites. La noche llegó tarde, inmersa en un mar de ideas. Y aunque el plan parecía prometedor, una sombra de inseguridad se posó sobre mí. El momento de verdad se acercaba. ¿Podría realmente empoderar a otros si no superaba mis propias dudas? A medida que mi mente corría en múltiples direcciones, una advertencia interna resonaba: el verdadero desafío aún está por llegar. ¿Qué respuestas habrá dentro del taller de saberes? ¿Y cómo cruncharé mi camino ante lo que se avecina? El día del taller de saberes estaba al caer, y a medida que se acercaba, la mezcla de entusiasmo y temor se convertía en un torbellino en mi mente. Pasé noches sin dormir revisando cada detalle, la estructura o los materiales que presentaría, e incluso cómo abriría el encuentro.
Me obsesionaba con cada palabra, cada gesto, sentía el peso de la responsabilidad. No solo estaba diseñada para compartir conocimientos, sino también para inspirar a otros, y si no lo lograba. El día anterior al evento, la ansiedad se intensificó. Miré mi reflejo en el espejo y me vi a mí misma, luchando entre la fuerza que había cultivado y las dudas que resurgían como espectros del pasado. En un impulso decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente, darme un respiro y reafirmar mi propósito. Cada paso resonaba con mis pensamientos. Cada respiración parecía llevarme más cerca de un descubrimiento personal. Mientras caminaba, recordé los momentos en los que había sentido que el mundo se desmoronaba, aquellos fracasos que me habían hecho dudar de mis capacidades. Pero, a la vez, esos fracasos fueron las lecciones que me moldearon. Mi perspectiva alteró mi rumbo, y en lugar de huir de mis inseguridades, comencé a abrazarlas. Volví a preguntarme, ¿qué soy capaz de hacer? La respuesta emergió con claridad: estoy en un camino que me he forjado con esfuerzo. Y al involucrar a otros, estoy creando una red de aprendizaje que va más allá de mí. Regresé a casa con una renovada energía. Decidí entonces visualizar cómo deseaba que se desarrollara el taller, proyectando lo que quería que sintieran los participantes. La idea de un espacio donde el aprendizaje y la vulnerabilidad coexistieran me hizo sentir que podía controlar el entorno, incluso si no podía controlar cómo se recibiría el mensaje. Pasé la noche revisando los materiales y organizando mi hogar como un ambiente de acogida. El amanecer llegó con luz tenue, y esa luz parecía simbolizar mi propio despertar. Cuando los primeros participantes comenzaron a llegar, sintonicé con la energía del momento. Las caras que veía frente a mí estaban llenas de curiosidad y deseo de aprender. Con cada presentación, cada pregunta sentía que mis dudas se disolvían poco a poco. Compartí no solo información, sino también mis propias inseguridades y el proceso que había seguido para llegar hasta allí. Al abrirme, la conexión entre nosotros se hizo palpable. La gente comenzó a compartir sus propias historias, creando un diálogo genuino que alimentaba el propósito del taller. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió cuando un asistente planteó una pregunta incisiva: ¿cómo manejaste tus fracasos para seguir adelante? Esa pregunta resonó con mi propia lucha y, al reflexionar sobre ella, me di cuenta de que mi respuesta no solo sería un desafío personal, sino también una revelación. Como en responderme a mí misma y al grupo, noté el poder de la vulnerabilidad y la sinceridad. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. Compartimos experiencias que antes se ocultaban. Todo lo que había temido se transformó en una fortaleza compartida. Me sentí viva no solo como facilitadora, sino como alguien que había dado pasos firmes hacia su propio crecimiento. El taller se convirtió en un éxito en muchos niveles. Las voces que compartieron sus historias y aprendizajes no solo resonaron dentro de mí, sino que se convirtieron en parte de un proceso colectivo de transformación. Sin embargo, en la noche de ese mismo día, mientras revisaba lo sucedido, un nuevo dilema surgió: ¿cómo sostendría esta comunidad emergente después de este encuentro? Sabía que no podía dejar que todo se desvaneciera. En medio de esa epifanía, llegó un mensaje inesperado. Era Auditoriza preguntando cómo había ido todo. Mi mente estalló de ideas sobre los próximos pasos a seguir. Pero algo dentro de mí me retó a considerar si estaba lista para un compromiso más allá de lo que había explorado hasta ahora. La pregunta clave se apoderó de mi conciencia. ¿Estaría dispuesta a invertir aún más en este viaje que apenas comenzaba? La respuesta, aunque inquietante, estaba al alcance de mis manos, y me enfrentaba a un camino que podría llevarme a profundizar aún más en mis habilidades y mis límites. ¿Podría realmente dar un paso más y sostener el impulso necesario para mantener viva esta comunidad de aprendizaje? La primera luz del día siguiente iluminó mi habitación con una claridad casi reveladora. Me senté en la cama, mirando el teléfono en la mesita de noche.
El mensaje de Teresa seguía ahí, como un recordatorio de la respuesta que debía explorar. La comunidad que había empezado a formarse en el taller no era un simple éxito temporal. Representaba una oportunidad para cultivar algo duradero, pero ¿estaba realmente preparada para ello? Recordé el ambiente dinámico del taller, las historias compartidas, las emociones a flor de piel. La risa, las lágrimas y esas luces de comprensión en los rostros de los participantes habían tejido un espacio sagrado. Me pregunté si podía sostener eso. Podía, además, ser la líder que esa comunidad necesitaba. La voz de mi inseguridad comenzaba a murmurar otra vez, buscando fisuras en mi determinación. Desperté mi mente y visualicé el futuro, cómo podría seguir construyendo ese espacio. Sería capaz de coordinar encuentros regulares. Tenía herramientas, pero necesitaba estructurar una comunicación más fluida y efectiva. Me imaginé organizando grupos temáticos basados en intereses comunes, facilitando talleres adicionales y fomentando el intercambio de ideas. A medida que estas visiones tomaban forma, me di cuenta de que esto no solo se trataba de mí, significaba compromiso, dedicación y la posibilidad de enriquecer a otros mediante el aprendizaje continuo. Decidí crear un grupo en línea como primer paso, donde pudiéramos compartir recursos y mantener el diálogo abierto. Sin embargo, la idea de liderar virtualmente era aterradora. Pero ahí estaba, enfrentándome a una nueva elección. Una voz interna me retó: si no te lanzas, ¿quién lo hará? Tomé una profunda respiración y abrí la aplicación de mensajería. Envié una invitación a todos los asistentes del taller. Con un mensaje sencillo pero claro: ¿quieren seguir en contacto y aprender unos de otros? Los segundos se sintieron como horas mientras esperaba respuestas. La ansiedad me atacaba, pero esta vez decidí convertirla en acción. Tomé un cuaderno y comencé a anotar ideas sobre las temáticas que podría explorar con el grupo. Mi mente saltaba de la organización de sesiones de mentoría a la creación de proyectos colaborativos. Finalmente, los primeros mensajes llegaron. Eran respuestas entusiastas, deseando mantener la conexión. La comunidad que había imaginado de repente comenzó a tomar forma de manera tangible. Cada sí era un recordatorio de que mi esfuerzo valía la pena. De que había algo ahí que resonaba no solo en mí, sino también en otros. Conforme avanzaba el día, mi entusiasmo creció. Encontré un nuevo propósito: conectar y empoderar a cada uno de los miembros. Sintonicé con el deseo de estructurar estos encuentros, de diseñar contenido que realmente pudiera ayudarles a enfrentar sus propias inseguridades y fracasos. Había pasado de ser una facilitadora a convertirme en facilitadora de facilitadores, un papel que me hacía temblar de adrenalina. Sin embargo, en medio de esta expansión personal, una sombra oscura comenzó a asomarse. Recordé mi inseguridad con respecto a la posible crítica, a no ser suficientemente buena. En esos momentos de euforia, la voz de la duda se intensificaba, sugiriendo que esta nueva etapa podría llevarme a un abismo si no tenía cuidado. Al mirar el reloj, me di cuenta de que el día estaba terminando y ya tenía planificado el primer encuentro. Sin embargo, algo no encajaba. Era necesario que mis recursos y conocimientos estuvieran completamente alineados con las necesidades del grupo. ¿Podría realmente equilibrar mis propios desafíos personales con las expectativas que ahora comenzaba a sentir de mi nueva audiencia? Mientras reflexionaba sobre estos dilemas, un mensaje apareció en mi correo: la invitación a un seminario sobre desarrollo personal y liderazgo. Era el tipo de oportunidad que podría ofrecerme herramientas valiosas, pero también exigía una inversión financiera que me hizo dudar. Debía priorizar mis recursos en mí misma o en la comunidad que había comenzado a formar. La decisión era inminente y cada opción traía consigo consecuencias que no podía ignorar. El futuro tenía un sabor a incertidumbre, pero una sed de confort ante el desconocido me empujó hacia adelante.
desafiándome a seleccionar lo que valía la pena para mí y el grupo. Pero justo cuando estaba a punto de decidir, una idea inquietante se coló en mi mente. ¿Podría este compromiso también ser una nueva trampa? ¿Una forma de cargarme de responsabilidades que no estaba lista para asumir? De repente, la claridad que había sentido se tornó en confusión, dejando todavía una pregunta abierta. ¿Qué elegirá hacer en un mundo donde cada decisión parece condicionar no solo su futuro, sino también el de otros? El sol comenzaba a ocultarse, dejando un rayo anaranjado en el horizonte que parecía marcando el final de un ciclo. En medio de la penumbra, me senté en la mesa. El cuaderno repleto de ideas frente a mí y el teléfono vibrando ocasionalmente con respuestas de la comunidad en crecimiento. Un torrente de emociones me invadía, la creatividad, la presión y la oportunidad de transformación. Pero también estaba la duda, el eco de una voz que insistía en recordarme mis limitaciones. Aquel seminario sobre desarrollo personal y liderazgo seguía apareciendo en mi mente. La idea de asistir significaba invertir en mí misma, pero la sombra de la culpa y del sacrificio por otros se hacía cada vez más palpable. La fluctuación de esos pensamientos comenzó a entorpecer mi momento creativos. Me cuestioné si tal vez invertir en mí abarcaría toda la sesión. Si podría adquirir herramientas necesarias y establecer un equilibrio entre lo personal y lo colectivo. Decidí hacer una lista de beneficios potenciales. Aprender de liderazgo significaría no solo dominar el arte de guiar grupos, sino también validarme como referente. Sin embargo, al desenmascarar mis deseos de reconocimiento, también surgiendo la inquietante verdad, mis motivaciones eran puras, o había un deseo de reivindicación detrás de la búsqueda de la aprobación ajena. Esa reflexión me llevó a un punto oscuro. Una lucha interna que necesitaba afrontar. Caminé hacia la ventana, el aire fresco de la tarde acariciando mi rostro. La claridad del anochecer me permitió observar cómo las dudas se transformaban en un diálogo interno. Hacía años que había renunciado a mis propios sueños por complacer a los demás. Y el eco de esas decisiones erróneas resonaba en mí. Era el momento de replantear mi camino, de voluntad inquebrantable. El teléfono volvió a vibrar, un nuevo mensaje de un miembro de mi grupo digital. Con un clic, leí ansiosamente todas las palabras de ánimo y propuestas de colaboración. Era evidente que había un anhelo genuino de aprendizaje colectivo y apoyo. Esa motivación era contagiosa, un faro que me llamaba a empoderarme y, a su vez, a empoderar a otros. Pero, en el fondo de mi ser, una nueva inquietud se aferraba a mí. ¿Sería capaz de mantener este impulso elevado, o terminaría harta de tantas expectativas? Creé otro documento en mi cuaderno, esta vez un mapa mental sobre las posibles actitudes y acciones que cada uno de los miembros podría incorporar en la comunidad. El liderazgo cuya esencia se basaba en el reconocimiento de cada individuo me inspiraba, podía ayudar a que todos lucieran su potencial. Sin embargo, si no me ocupaba de mis sombras, también podría desmoronarse el propósito con el que había iniciado esta aventura. Fue ahí, en medio de la dichosa confusión, cuando la idea de compartir mis propias vulnerabilidades surgiendo como una opción. Sabía que abrirme sobre mis tropiezos, mis inseguridades y compartir cómo había logrado enfrentar dificultades me abrumó. La honestidad constante podría generar una conexión más fuerte con el grupo. Después de todo, no era eso lo que yo anhelaba de ellos. La lucha con mi propio peso emocional fue intensa. Deseaba apoyar y ser un faro, pero sentía las corrientes del miedo tratando de arrastrarme hacia atrás. Pero decidí dar un paso más. Si este recorrido no era también un camino de sanación personal, no valdría la pena intentarlo. Tan pronto como terminé de anotar, un mensaje agrupando diferentes ideas iluminó mi pantalla. De repente, la visión del primer encuentro cobró vida. Visualicé cómo, al aceptar mis imperfecciones, podría transformar mi comunidad en un espacio seguro donde los participantes pudieran también ser auténticos. Sin embargo, un pensamiento perturbador se asomó nuevamente.
¿Sería suficiente con solo compartir mis experiencias? ¿O también debería perfeccionar mis habilidades de facilitadora? La llegada del seminario seguía resonando, el costo económico. Un recordatorio de la inversión que requeriría, no solo financiera, sino emocional. Frente a la encrucijada, sabía que cada decisión tendría resonancias significativas. La verdadera pregunta ahora era si estaba dispuesta a arriesgarme en este nuevo capítulo de mi vida. A sumergirme en el autodescubrimiento, aceptando mis fallos para ayudar a otros o a buscar formas de anular mis temores, manteniendo una fachada perfecta y distante. La verdad puede ser deslumbrante y, a su vez, dolorosa. Pero mientras confrontaba a los fantasmas que me seguían, brillaba un nuevo horizonte que podría suceder si finalmente tanteara la luz al final del túnel, despojándome del peso y abrazando mi propio viaje antes de guiar a los demás. Esa revelación me llenó de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Mientras escribía, presionando la punta del bolígrafo sobre el papel, un nuevo mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Era Teresa. La tensión palpable en mi pecho se intensificó. Ella, con su invitación, sostenía una nueva propuesta que podría cambiar todo lo que había estado construyendo. La pregunta que ya había acosado mi mente estaba a punto de ser respondida. ¿Era este el momento en que mi vida daría un giro decisivo, o simplemente otro obstáculo en mi camino hacia la realización personal? Apenas podía contener la curiosidad. El sonido del timbre retumbó en la habitación mientras leía el mensaje. Mis manos se sintieron pesadas, aunque la inquietud me empujaba a abrirlo. La propuesta de Teresa era simple, pero prometía un gran cambio, una oportunidad para presentar mis ideas en el seminario. Había un fuego en su mensaje, una creencia en mi potencial que me hizo dudar de mis miedos. Pero, ¿realmente estaba lista para dar un paso al frente? Me senté a repasar lo que había escrito, considerando cómo mis vulnerabilidades podían resonar con los demás. La idea de ser un faro, de iluminar el camino para otros, dejaba en mi interior un nudo de ansiedad. Aún así, algo dentro de mí, esa voz de determinación, comenzó a brotar. No podía dejar que el miedo me detuviera. Decidí convocar a mis experiencias pasadas. Recordé cada decisión de mi vida que me había desviado de mis sueños. Las tardes desperdiciadas, las oportunidades perdidas por complacer a los demás. Se tornaron vívidas, como sombras que danzaban a mi alrededor. Tenía que enfrentar ese eco persistente que me decía que no era suficiente. Imaginé a cada uno de los miembros de mi grupo, sus rostros, sus dudas. ¿No era esto exactamente lo que yo había anhelado? Formar un espacio donde todos pudieran ser auténticos. Donde la vulnerabilidad no fuera un signo de debilidad, sino una fortaleza. En ese momento, al revivir la conexión con mis propias inseguridades, me di cuenta de que estaba cediendo mi poder ante mis temores. Fue un renacer. Redibujé el mapa mental en mi cuaderno, añadiendo estrategias sobre cómo conectar vulnerabilidades con habilidades. Buscaría un balance entre mi deseo de aprender y el impulso de facilitar el crecimiento de otros. Esta era una nueva forma de liderazgo, una que no solo estaría centrada en habilidades, sino también en el ser. Cada palabra escrita comenzó a brillar con una fuerza renovada. La idea de relatar mis historias se fue transformando de un peso a un liberador acto de entrega. Abrazaría mis imperfecciones. Mientras más aceptara quién era, más podría ayudar a los demás a hacer lo mismo. Esa noche, decidí que no importaba el resultado del seminario. Lo que realmente importaba era el viaje y las lecciones que podría compartir. Mis dedos temblaban al teclear la respuesta a Teresa. Escribiría que aceptaba su convocatoria, que usaría este escenario como un trampolín para liberarme de las cadenas del pasado. Envié el mensaje, sintiendo una mezcla de nervios e impulso. Así sería, me sumergiría en esta aventura, sin más reticencias. Un día después, mientras ordenaba mis pensamientos,
una inquietante revelación surgió de repente. Recordé las historias que nunca conté por miedo a ser juzgada. ¿Qué pasaría si, en ese seminario, las voces de mi pasado finalmente tomaran forma? Sentía que enfrentaría a esa niña que había gestionado su vida con miedo, aprensiones y limitaciones. El ambiente se llenaba de una tensión palpable. La realidad de lo que estaba a punto de hacer comenzaba a tener un peso que desbordaba cualquier preocupación anterior. El seminario no solo se convertía en un canal para compartir, sino en una arena de confrontación interna. Estaba lista para dejar atrás todo lo que había contenido. Mientras reflexionaba sobre esto, recordé un aspecto crucial: la zona de confort se estrechaba, obligándome a crujir como una hoja seca bajo el peso del conocimiento nuevo. Y, en medio de la capacidad de abrazar lo imperceptible, se vislumbraba una posibilidad: podría erguirme más fuerte. Pero esa fuerza requería una decisión definitiva, un acto de valentía que aún parecía esquivo. Decidí que debía hacer algo más, un acto que sellara mi compromiso con este nuevo viaje. Paseando por la casa, encontré un viejo álbum de fotos. Ahí estaban esos momentos, esas historias que ni siquiera sabía que me perseguían. Pasar cada página era una exposición, un viaje temporal hacia el pasado. Esa tarde, entendí que mi historia era un rompecabezas sin completar, y el seminario sería la oportunidad para presentarla como una obra en progreso. Con cada página recorrida, me di cuenta que al volver a visualizar mis orígenes, estaba a un paso de descubrir cómo mis uniones, traumas y alegrías, no eran solo recuerdos, sino la chispa que encendería mi futuro. Pero el verdadero reto no era solo enfrentar a mis fantasmas del pasado, sino también aceptar la invitación de Teresa. ¿Estaría yo lista para dar ese salto al abismo desconocido y, al mismo tiempo, ávido de crecimiento? La incertidumbre se adueñaba de mí, y la pregunta comenzaba a golpear con fuerza. ¿Podría realmente permitir que mi voz siempre silenciosa resonara con la misma fuerza que mi ansiado mensaje a los demás? Mientras reflexionaba, un nuevo mensaje iluminó mi pantalla. Era un recordatorio de que el seminario se acercaba, y una inquietud renovada brotó en mí. Esta vez no era solo curiosidad. Era un indicio revelador de que el momento de la verdad había llegado. Y no podía ignorar lo que estaba surgiendo en mí. La batalla por mi identidad apenas comenzaba. La hora se acercaba. A medida que los días pasaban, la ansiedad se convertía en una compañera familiar. Preparar la presentación era como afilar un cuchillo. Cada palabra, cada idea, debía ser precisa y letalmente eficaz. Sin embargo, la presión no solo consistía en impresionar a los demás. Esa presión venía también de mi deseo innato de ser vista y, por primera vez en mucho tiempo, de sentir que pertenecía a un lugar que significaba algo. Me senté una noche, rodeada de notas y esquemas, tratando de encontrar el hilo conductor que uniera mis experiencias con las que pensaba compartir. Reflexioné sobre mis fracasos y éxitos, en cómo ambos habían moldeado no solo mi carrera, sino también mi espíritu. De pronto, la idea de encontrar un hilo narrativo que las uniera se volvió clara. No iba a presentar las historias de manera aislada. Conectaría mis momentos más oscuros con mis más gloriosos triunfos. Era el momento de mostrar que incluso en las sombras, había un camino a la luz. La voz de duda volvió a murmurar, más intensa que nunca: ¿qué te hace pensar que tus historias importan? Pero luego emergió otra voz, vibrante y decidida. Era la que me instaba a recordar que los momentos más significativos de mi vida podrían ofrecer consuelo y guía a quienes se sintieran perdidos. Convertir mis cicatrices en relatos significativos no era solo un acto de valentía, era un acto de responsabilidad. A medida que desarrollaba los temas, decidí que mi presentación debería estar estructurada en 3 secciones: reconocimiento del sufrimiento, el poder de la resiliencia y el viaje hacia el crecimiento. La idea de brindar esperanza a los demás se convirtió en el ancla de todo lo que hacía.
Cada sección sería un reflejo, no solo de mí misma, sino también de la universalidad del dolor y la lucha por encontrar un propósito. No era suficiente con hablar de mis conquistas. Necesitaba conectar con las luchas humanas en un nivel más profundo. A pesar de la claridad que empezaba a establecerse, me asaltó una nube de temor, las críticas, la posibilidad de la incomprensión. ¿Y si compartía mis verdades y solo cosechaba rechazo? Ese miedo acechante se convirtió en un poderoso recordatorio de por qué estaba allí. Quería desafiar la idea de que el fracaso era un final. Quería demostrar que el fracaso era, de hecho, un preludio a la fortaleza. No podía ignorar las lecciones que había aprendido. Había llegado el momento de deshacerme de la imagen de la estudiante temerosa y delgada que había agotado su energía tratando de encajar. Lo que había absorbido en el camino era que la autenticidad no podía ser aplastada por la opinión ajena. Esa autenticidad, cruda y real, era lo que finalmente resonaría con aquellos que escucharan mi voz. El día del seminario llegó de manera voraz. La sala estaba llena. El murmullo de voces, el bullicio de la gente, todo ello me empujaba hacia una intimidante realidad. Era inevitable que mi corazón latiera con fuerza. Mientras me preparaba para subir al escenario, me recordé que no solo estaba compartiendo lecciones. Estaba construyendo un espacio donde la vulnerabilidad era un regalo. Cuando finalmente tomé el micrófono, mis manos temblaban, pero un rayo de determinación iluminó mi interior. Esa sería mi voz, y no me permitiría retractarme. Era el momento de desvelar quién era realmente, a pesar de la sombra del miedo que me había acompañado durante tanto tiempo. Con el aliento suspendido, el primer párrafo de mi discurso fluyó, y algo dentro de mí se encendió. Podía sentir la conexión que estaba forjando en ese instante, entre mi historia y las almas que me escuchaban. Esta era la verdad en la que había trabajado tanto tiempo, y mientras miraba a la audiencia, comprendí lo que había buscado. Ya no solo era yo. Éramos un colectivo de luchas y esperanzas. Pero, a medida que profundizaba en mis relatos, un giro inesperado se avecinaba en mis pensamientos. Algo que había mantenido oculto por miedo resurgía con fuerza, deseando ser revelado. Mientras las palabras comenzaban a surgir, una pregunta nagaba en mi mente. Estaba verdaderamente lista para liberar aquello que había guardado tan celosamente. ¿Una verdad que podría cambiarlo todo? La sala respiraba silencio y atención, cada mirada fija en mí, anticipando lo que estaba por venir. Sentí el peso de las historias que llevaba a cuestas. Comencé a compartir, cada palabra una chispa de vulnerabilidad, abriendo un camino al reconocimiento personal. Hablé de mi viaje, de la madre soltera que había tenido que enfrentar el desamor y la soledad, de la lucha diaria entre ser estudiante y proveedora, y de cómo esas experiencias, por dolorosas que hubieran sido, eran las bases sobre las que había empezado a construir mi nueva realidad. Conforme la presentación avanzaba, especialmente cuando relaté aquellos momentos de desesperación financiera y emocional, pude detectarlo, las risas nerviosas de algunos y las lágrimas silenciosas de otros. Reconocía la empatía en sus ojos. Ellos habían sentido mi dolor e, incluso, se veían reflejados en mis fracasos. Poco a poco, aquel espacio se convertía en un santuario compartido donde el miedo y la esperanza coexistían en perfecta armonía. Sin embargo, el momento crucial estaba a punto de llegar. Mientras hablaba, la sombra de la duda apareció provocando un torbellino interno. ¿Era este el instante adecuado para soltar mi verdad más profunda? Era el último segmento de mi presentación, el viaje hacia el crecimiento genuino que incluía, irremediablemente, la mención de ese oscuro secreto que tanto había temido compartir. La voz de la inseguridad se intensificaba al recordarme que, si lo hacía, podría ser juzgada de formas que no me atrevían a imaginar. Pero, en el umbral de esa decisión, una nueva claridad me atravesó. Mi viaje no era solo mío. Era la historia de todas las mujeres que, como yo, llevaban cicatrices invisibles.
Así que tomé una respiración profunda y, con la mirada firme sobre la audiencia, decidí compartirlo, la razón por la que había llegado hasta aquí. Una vez, perdí todo. Y cuando digo todo, me refiero a mi voz, mi voluntad de continuar, y casi a mi hija. Era un momento sin retorno. Al mencionar el abuso emocional que había soportado y cómo había decidido romper ese ciclo, la sala quedó en un silencio reverente. Las palabras fluyeron con más facilidad, como si, al liberarme de ese peso, también liberara a quienes escuchaban, abriendo la puerta a un tipo de conexión profunda y transformativa. Al ver las reacciones del público, me sentí empoderada. Muchos compartían historias similares en sus miradas. Estaban allí no solo para escucharme, sino para reconocer sus propias luchas. Cuando terminé mi intervención, dejé caer el micrófono. La adrenalina fluía por mis venas, y sentí que mi corazón latía un poco más rápido que de costumbre. Había sido sincera, y eso había valido la pena. La respuesta fue abrumadora. Después de la presentación, el grupo se acercó a mí, no solo para felicitarme, sino para compartir sus propias historias. Fue un momento catártico donde varios hombres y mujeres hablaron de cómo se habían sentido por años, atrapados en sus propias sombras, y que por primera vez sentían que tenían permiso para ser vulnerables. Era como ver un torrente de luz romper la oscuridad. Al final, el impulso colectivo se convirtió en promesa. Decidimos formar un grupo de apoyo para mantener viva la conexión que habíamos creado. Cada uno de nosotros contribuiría a un espacio seguro donde las historias podían fluir, donde podíamos apoyar y alentar nuestros respectivos viajes hacia adelante. Esa noche, no solamente lideré un taller, ayudé a crear una comunidad. El crecimiento personal que experimenté fue tangible. Fue un momento de reconocimiento tanto interno como externo. No solo había compartido mi historia, sino que ahora estaba en posición de guiar y ser guiada por otros. La existencia de ese movimiento personal y colectivo resonaba profundamente dentro de mí. Había pasado de la soledad y el desespero a la comunidad y la conexión genuina. La transformación se sintió concreta. Miré a mi hija al finalizar el seminario. Su sonrisa destellaba con orgullo. Todo lo que había luchado no solo era por mí, sino por ella y por las generaciones de mujeres que vendrían después. Había demostrado que, a través del dolor, se puede cultivar la fortaleza y que cada historia tiene un poder único para inspirar. Hoy, estoy lista para asumir los desafíos que me esperan, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en ser auténtica, en compartir las heridas y las victorias de manera valiente. He conquistado mi voz y he tomado posesión de mi narrativa. He logrado crear un espacio donde cada uno de nosotros puede brillar con su luz. Y eso es apenas el inicio de un viaje que ha mostrado ser monumental. Ahora, prendo antorchas donde antes había sombras. Este es el momento de arriesgarse. No se olviden de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a difundir este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta emocionante conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.